Hola. Bueno, espero que no os haya sido muy larga la espera. Y nada, espero que los que habéis leído un poquito sobre lo que pueden ser los colores de la muerte estéis hasta el final, porque hasta el final no voy a hablar del color nuevo. Bueno, mi historia con este tema de los colores de la muerte vino hace un par de años, cuando vi la entrevista a la periodista Carmen Chaparro sobre su libro La química del odio, y ahí ella mencionaba los colores de la muerte. Pues bien, investigué sobre qué eran esos colores de la muerte, sobre qué podrían ser esos colores de la muerte, y me llevé una gran sorpresa cuando vi que durante siglos hemos utilizado pigmentos naturales que en un primer momento no eran perjudiciales para nosotros, pero que con el uso y con la exposición eran perjudiciales, incluso mortales. ¿Quién no ha tenido un lápiz de ojos cerca, se ha teñido el pelo un día de locura, ha pintado un mueble o ha puesto papel pintado en sus paredes? Pues muchos de nosotros seguramente, ¿no? Bueno, pues en la antigüedad también lo hacían, pero los pigmentos que usaban para teñir ese tipo de objetos y colorearlos eran muy nocivos. Óxido de nítrico, arsénico, vamos, elementos que mezclados con otros que usaban para que pigmentaran todavía más eran mortales. El primer color del que vamos a hablar es el negro. Seguramente habréis visto en millones de películas de temática egipcia esos rabillos de ojos súper negros, muy oscuros, perfectos, ¿no? Bueno, pues en su época, las antiguas egipcias, los egipcios que también se maquillaban los ojos, usaban óxido de nítrico e incluso plomo para fabricar ese color oscuro. El carbonato básico de plomo o el óxido nítrico se mezclaban con otros componentes para espesarlo y poder así maquillarlos. Es verdad que posiblemente en un primer momento fueran incluso beneficiosos este tipo de lápices porque protegían del viento, de la arena, de insectos, de lo que fuese. Pero con una larga exposición o una exposición más alta de lo normal podían provocar cegueras, irritación, incluso a los que fuesen alérgicos o por algún tipo de otro problema les podría provocar incluso la muerte. Pero como en muchos de los colores que vamos a ver hoy en el vídeo, posiblemente los que más muriesen o los que más sufrieran las consecuencias de este tipo de pigmentos fueran los que construyeran, los que crearan el pigmento. Es decir, esos artesanos que fabricaban los lápices negros egipcios, seguramente fueran ellos los que más sufrieran las consecuencias y los que más muriesen en el proceso. Pues pasamos del negro al amarillo y diréis, ¿qué componente usaban para crear el pigmento amarillo? ¿Qué óxido? ¿Qué? Nada, usaban el oripimente. El oripimente era usado tanto en la época romana como en la China antigua para dar color a, pues eso, a frescos, a mobiliario, a pinturas, con un amarillo vibrante y un amarillo intenso. El oripimente estaba compuesto nada más y nada menos que por arsénico y azufre, casi nada. Era un compuesto súper volátil y súper nocivo. Los romanos lo usaron casi siempre en parte de su coloración de paredes y pinturas, pero fueron los chinos los que realmente le dieron un uso distinto en medicamentos y posteriormente como venenos. E incluso muchos de sus alquimistas, que estaban obsesionados con crear la pócima perfecta que cambiara el metal a oro, Piedra filosofal. ¿La qué? lo usaron como elemento principal. Pero bueno, no sería hasta la época de esplendor de Pompeya que fuese usado en casi todos sus frescos. Es más, hoy en día podéis ver cómo muchos de los frescos que han sobrevivido hasta el día de hoy tienen ese pigmento. El oripimente era tan codiciado que fue comercializado por los romanos en todo el mundo. Pero posiblemente uno de los peores pigmentos y que peor cayó en la población y que fue más tóxico y nocivo para la gente fue el blanco. Y diréis, ¿el blanco para qué se usaba? Pues sí. Bueno, pues hubo un tiempo en el que se usaba un tipo de maquillaje llamado cerúsea veneciana
para pigmentar, para blanquear. Pues bien, la ceruza veneciana estaba creada con polvo de plomo mezclado con vinagre. Una sustancia que fue muy popular desde el reinado de Isabel I de Inglaterra hasta casi el siglo XIX. Fíjate, ahora en la actualidad estar moreno es sinónimo de estar bien y ¡Zanahorias! ¡Qué bronceado! y de estar sano, y en la antigüedad, hace unos siglos, estar blanco era lo principal. El caso es que para muchísimas personas que usaron este maquillaje o este ungüento, esta crema que blanquease su piel, les provocó muchísimos problemas. Úlceras en la cara, descamación, pérdida del pelo, pérdida de los dientes. Es más, se cree que Isabel I se tuvo que empezar a poner esta mezcla muy asiduamente porque le provocó úlceras. En la película de María de Escocia, si no me equivoco, ahí se ve a una Isabel con úlceras, cuando no lleva el maquillaje, con úlceras, con muchísimas imperfecciones en la cara, que eran tapadas con el maquillaje blanco. Bueno, pues hubo muchísimas mujeres que utilizaron este componente, como Antonieta, la famosa María Antonieta, incluso condesas y nobles que pudieron haber muerto por culpa de este componente. Ya os digo, era muy nocivo, era muy perjudicial, que a lo mejor en algunas personas solamente era, pues eso, problemas en la piel, problemas capilares, pero que a otros les pudo provocar la muerte. Los tintes capilares fueron muy demandados en toda la antigüedad. Esto es en parte a lo que hemos mencionado anteriormente del ideal de belleza que tenían. Por eso en Grecia, en Roma y en Egipto gustaban mucho de estos cambios de luz para aclarar el pelo, e incluso usaban pelucas. ¡Pelucas! Uno de los métodos usados para aclarar el cabello era el de la sosa natural, dejándola secar con la luz solar. Esto hacía que el cabello se aclarase para luego teñirlo de otra tonalidad o dejarlo de esta forma. Uno de los tintes más empleados era el color rojizo. Para ello mezclaban la planta del ruibalbo con ácido sulfúrico. Una bomba para el cabello. Si ya hoy en día nos quemamos y nos cortamos y destrozamos el cabello con los tintes artificiales, en esa época con ácido sulfúrico era una auténtica bomba para el cabello. Uno de los problemas derivados del uso continuado de este tipo de tinte era la pérdida del cabello, así como escamaciones, problemas en el cuero cabelludo e incluso en algunos casos envenenamiento. Por esto, a lo largo de los siglos empezó a ser cada vez más famoso las peluquerías en donde utilizaban pelucas para poder paliar e incluso poder disimular esta pérdida de cabello. Si bien es cierto que no sabemos a ciencia cierta si hubo pérdidas humanas por culpa de esta utilización del tinte, sabemos que a muchísimas personas les destrozó la vida. Por lo tanto, el uso de pelucas fue lo único que pudieron usar para paliar este hecho. En el siglo XIX se hizo famoso un papel pintado de una tonalidad verde elaborado por el científico Carl Giele. Este verde en cuestión estaba creado a partir del arsénico. El arsénico es un elemento altamente tóxico para las personas e incluso era usado para matar ratas e insectos como insecticida y raticida. Por esto, el uso en objetos cotidianos, así como en papeles pintados, fue muy perjudicial para la población. El papel pintado de Carl Giele fue sumamente utilizado durante la época victoriana. Todas las casas de esa época vestían sus paredes con este papel, e incluso los muebles y objetos de la vida cotidiana eran pintados con esta tonalidad. Lo que nada hacía presagiar es que el papel pintado, junto con la humedad que hay en esa zona del mundo, provocaría un hongo que se alimentaría de la pasta del papel pintado. Esta pasta y este hongo darían como resultado un gas tóxico que se iría acumulando en las estancias poco a poco y matando por envenenamiento a las personas. Durante décadas murieron miles de personas en la creación de este papel pintado e incluso muchísimos reportes atestiguan que niños morían sin motivos aparentes durante las noches, posiblemente debido al envenenamiento del arsénico. Fue tal el miedo generado por el papel pintado que incluso la reina Victoria decidió desmantelar entero el palacio y retirarlo de todas sus estancias por miedo a ser envenenada y morir. También se cree que Napoleón pudo haber muerto por culpa también de envenenado por este papel pintado. Se sabe que la casa en la que estuvo exiliado fue entera empapelada con el papel pintado de Giele, por lo que cabe la posibilidad
de que Napoleón fuese envenenado por arsénico. Esto es algo que no sabremos a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es las cientos y miles de personas que murieron por culpa del envenenamiento por arsénico. Pasamos ahora al azul. El azul fue uno de los colores más codiciados en la antigüedad. Debemos conseguir el tesoro. Puesto que era el que más costaba crear. Al principio se empezó a utilizar el azul obtenido del lapislázuli, pero el lapislázuli era un objeto, una piedra preciosa, bastante cara y poco común, por lo que su azul costaba mucho conseguirlo. La tonalidad azul fue tan demandada en parte porque era considerada como celestial, como divina. Todos los cuadros que podamos ver siempre tendrán esa tonalidad azul obtenida en su mayoría por el lapislázuli. Pero en el siglo XVI, como no querían gastar tanto, decidieron usar una alternativa que ya se usaba en la antigüedad, que era el cobalto. El cobalto lo trataban y lo tostaban para obtener el óxido de cobalto. Luego, este óxido de cobalto lo fundían junto con óxido de cuarzo y potasa para dar como resultado una amalgama que al enfriarse podía ser utilizada como un pigmento para colorear desde esmaltes hasta cuadros a objetos. Como decimos, este pigmento fue muy requerido sobre todo en el siglo XVI por parte de los cristaleros de Bohemia, pero se sabe que en la antigüedad lo empleaban pues en esculturas egipcias, en esculturas micénicas, en Persia, en muchísimos otros lugares. Lo que no sabían o lo que no habían demostrado, porque en el siglo XVI, aparte de usarla en cristales y en cristalería, también se usó en maquillajes, en objetos. Lo que no sabían es que provocaban alergias, provocaban irritación en los ojos, en la mucosa nasal, provocaban irritación en la piel y en muchos casos daban como resultado asmas. En la actualidad un asma puede ser tratado, pero en esas épocas por un simple asma podías morir. Hace tan solo unas décadas se puso de moda una vajilla en muchísimas casas americanas, incluso en algunas de Europa, con una tonalidad naranja vibrante, explosiva. ¡Explota, explota, me explota! Bueno, pues esa vajilla estaba creada con un pigmento elaborado a partir de óxido de uranio. Los colores rojos y amarillos provenientes del uranio se mezclaban para dar como resultado ese naranja explosivo. ¡Explota, explota, me explota! Lo que no sabían es que el uranio provocaba cáncer y provocaba muchísimas enfermedades, por lo tanto muchísimas personas, muchísimas familias comieron durante mucho tiempo en estas vajillas. Cuando se toma conciencia del peligro de este elemento, del peligro de usar estas vajillas, se retiran de todo el mundo, pero se sabe que muchísimas familias siguieron usándolas y siguieron comiendo de ellas. Posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, todo el uranio es confiscado, todo el uranio es requerido por los países y las fábricas que creaban este pigmento desaparecen. Pero en 1959 sabemos que vuelven otra vez a renacer, a revivir y a volver a crear este pigmento que empleaban en vidrios y otra vez en cerámicas. Sobra decir que muchísimas personas murieron posiblemente debido a todos los tipos de cáncer que provocaría el uranio. E incluso hoy en día hay exposiciones con estas vajillas que si pasamos una maquinita para ver la radiación, veremos que todavía tienen bastante radiación. Así que solamente podemos imaginar todo lo que provocó, pues eso, un simple plato puesto en la mesa como hacemos todo el mundo diariamente. Durante los siglos XVII y XIX se comercializó un pigmento llamado caput mortuum o cabeza muerta, que estaba elaborado a partir de la tierra proveniente de la extracción de las momias egipcias, así como el polvo resultante de machacar las propias momias. Este polvo, esta tierra, se mezclaban con claras de huevo y daban como resultado un pigmento que muchísimos artistas utilizaron en sus obras. Artistas como Eugène Delacroix, que lo usó en su Libertad guiando al pueblo, y muchísimos otros que lo utilizaron para crear pues todas sus obras. Si bien es cierto que este pigmento, a diferencia de los otros mencionados, no provocan muerte o no hacen que la gente enferme, sí que derivan directamente de la propia muerte, ya que vienen de momias.
Sobra decir que a lo largo de todos esos siglos se destruyeron muchísimas, miles de momias, perdiendo toda la información y todo el registro arqueológico que estas momias nos podían haber aportado. Por lo tanto, el pigmento, si bien es cierto que no fue muy caro para las personas, fue de un valor incalculable para todos los arqueólogos e historiadores que perdieron toda la información que las momias nos podían haber aportado. En el siglo XIX se deja de crear este pigmento y mayormente es porque ya no había momias para elaborar el color. En palabras de su creador, hemos acabado con todas las momias que podíamos para crear el pigmento, por lo que el marrón desapareció, el marrón momia desapareció. Pero no solo el marrón momia tuvo la denominación de caput mortuum, sino que hubo otro pigmento también elaborado sobre el 17 y 18 que fue denominado caput mortuum. Hablamos de un violeta, de un pigmento violeta que al principio fue obtenido como subproducto del ácido sulfúrico y que en décadas posteriores empezó a ser el resultado del óxido de hierro. Este pigmento fue muy requerido por muchísimos artistas para sus obras también, e incluso se utilizó como pigmento para elaborar las túnicas de los sacerdotes, las túnicas moradas que todos tenemos en la retina. Pues con ese color también fabricaban esta ropa. Al igual que ocurre con el color anteriormente mencionado, no sabemos a ciencia cierta si el caput mortuum violáceo... A ver, hago un inciso porque me he dado cuenta que no he explicado el motivo real del por qué he añadido el caput mortuum violáceo a esta lista de colores de la muerte. Y bueno, pues bien, hay que decir que en la alquimia la palabra caput mortuum hace referencia a los productos desechados. Para ellos, los alquimistas, los productos desechados simbolizaban la ruina y la decadencia. Y como el caput mortuum violáceo deriva de es un desecho, por así decirlo, pues se le empezó a denominar como caput mortuum. Además se le estampó el símbolo alquímico del caput mortuum, que es como una calavera, o sea que entra dentro de los llamados colores de la muerte por esta razón. Provocó muertes, como lo hicieron el rojo, lo hizo el amarillo o lo hizo el naranja. Pero debemos pensar que al ser un subproducto del ácido sulfúrico por allá por el siglo XVII y XVIII, posiblemente muchos de los que crearan el color muriesen en su fabricación. Y por último debemos mencionar un color que, bueno, a lo mejor para muchos de vosotros no es un color. Si jugáis al Scrabble o a este tipo de juego que tienes que decir un nombre de un color con una letra, seguramente muchos habréis peleado con vuestros amigos por decir que es un color y que ellos dijeran que no. Pues sí, efectivamente es un color. Los colores fluorescentes o fosforescentes son colores. Pasa muy parecido con la gama de colores de tono pastel, la gama de colores flúor. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. La diferencia es que para los colores fosforescentes se usan gases como el argón, como el helio, como el neón o como el criptón. Son almacenados en vainas, en pulseras que todos hemos usado algún día de fiesta. Seguramente, no me mires así, lo has usado. Todos nos hemos puesto alguna vez las gafitas estas hechas con pulseras. Bueno, pues esos colores amarillos, rosas, azules, fosforescentes que todos hemos visto en una noche de fiesta, bueno, pues esos surgieron en la década de los 70. Los colores fosforescentes en un primer momento fueron usados como efectos militares o efectos para salvamento, por lo que hemos mencionado, por su versatilidad a la hora de dar luz, a la hora de localizar un objetivo si llevaba ese color. Pues empezó en un primer momento, en la década de los 70, a ser usado eso, en operaciones militares. Posteriormente, en la década de los 90, empezó a ser más popular y empezó a ser usado como algo cotidiano, en lo que hemos mencionado antes, en fiestas y en otro tipo de lugares, en carteles, en iluminación, en muchísimos objetos. Lo que no se sabía, o lo que no esperaban, es que en las pulseras, en los objetos, las bombillas,
todo lo que se usaba este tipo de iluminación al principio era muy defectuosa, no contenían el gas en perfecto estado, por lo que muchísimas personas acabaron siendo envenenadas por culpa del gas. Es verdad que hoy en día los dispositivos en los que vienen este tipo de colores fosforescentes están mucho más modernos, son mucho más mejorados, pero hace unas décadas, vamos, en los años 90, esto no era así, por lo que muchísimas personas acabaron envenenadas por culpa de eso, del gas neón, del helio, etc. Y bueno, hasta aquí el repaso por los colores de la muerte. Espero que os haya gustado, que haya sido ameno y que os haya picado el gusanillo de querer saber si existen más colores, si no existen más colores, lo que sea. Si encontráis más colores, si os pica el gusanillo de investigar y buscar, dejádmelo aquí abajo en la cajita de comentarios, decidme si habéis visto otro color, si sabéis de otro color, posiblemente se me hayan pasado algunos. Sé que, por ejemplo, el Caput Mortuum violáceo se sacaba a partir de lo que hemos mencionado antes del ácido sulfúrico, pero es que ese ácido sulfúrico daba como resultado el rojo veneciano también, sin que posiblemente el rojo veneciano también tuviera algún tipo de repercusión en las personas que lo empleaban o lo usaban. Bueno, pues si encontráis más colores, si sabéis más colores, si os ha gustado, pues todo lo podéis poner aquí abajo y así yo sabré si debo continuar a hacer una segunda parte de más colores o no. Así que eso, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y darle a la campanita para no perderos más contenido. Y si queréis seguir sabiendo sobre historia, mitología, curiosidades como esta de los colores de la muerte, pues también os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace al blog. Allí tenéis muchísimas historias que leer, muchísimas curiosidades por ver. Y con todo, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.